Entonces, después de cada una de esas preposiciones siempre va a ir un gerundio, ¿ok? En la número 1 es moving, en la segunda es being y en la tercera es going. Entonces, la gramática de este capítulo simplemente nos dice usar los gerundios como los objetos de una preposición, using gerunds as the objects of prepositions. Entonces ahí nos dan varios ejemplos como los que ya vimos allá arriba. La primera, we talked about going to Canada for our vacations. La siguiente oración, la primera dice, nosotros conversamos acerca de ir a Canadá de vacaciones. La siguiente oración dice, Sue is in charge of organizing the meeting. Sue está a cargo de organizar la junta. Y la número 3 dice, I'm interested in learning more about your work. Estoy muy interesado en aprender más sobre su trabajo. Entonces, como podemos ver, siempre después de una preposición va a haber un gerundio y es usado como lo que decimos el objeto de una preposición. ¿Por qué decimos que es el objeto de una preposición? Porque en la primera oración dice, we talked about, ¿sobre qué hablamos? About going, hablamos sobre ir, entonces ir sería nuestro objeto en la oración. Hablamos sobre ir, ¿sobre qué hablamos? Sobre ir a Canadá de vacaciones. En la siguiente oración es, Sue está a cargo de organizar. ¿De qué está a cargo Sue? De organizar. Entonces por eso decimos que es el objeto de una preposición, porque el objeto es lo que responde a la preposición. Entonces, por ejemplo, la tercera, I'm interested in learning more about your work. Estoy interesado ¿en qué estás interesado? En aprender más sobre tu trabajo. Entonces, vamos a la siguiente parte y son más ejemplos. Dice, I'm used to sleeping with the window open. Esta oración es otra expresión. To be used to significa estar acostumbrado a. Entonces la oración dice, estoy acostumbrado a dormir con la ventana abierta. I'm used to sleeping. Entonces aquí tenemos to, que es la preposición, y la respuesta sería, ¿a qué estás acostumbrado? A dormir con la ventana abierta. Y otra forma de decir I'm used to, se puede decir también I'm accustomed to sleeping with the window open, pero esta expresión de accustomed, a diferencia de used to, se usa más en el Reino Unido o en inglés británico. Entonces la siguiente oración sería I look forward to going home next month. Tengo ganas de ir a casa el próximo mes. ¿De qué tienes ganas? De ir a casa el próximo mes. Ok. Entonces estas son expresiones que tienen una preposición, que en este caso es to, que es en todas en común el to. I'm used to sleeping, I'm used to going. Entonces en este caso también vamos a usar un gerundio después de esta preposición. Entonces la última dice, we talked about not going to the meeting, but finally decided we should go. Hablamos ¿sobre qué hablamos? Sobre no ir a la junta, pero finalmente decidimos que deberíamos ir. Entonces, este último ejemplo nos habla acerca de cómo hacer negativos cuando hablamos de gerundios. Entonces, en esta oración dice, nosotros hablamos sobre no ir a la junta, pero al final decidimos que deberíamos ir. Entonces, básicamente, en resumen, con todos estos ejemplos, lo que podemos decir sobre esta primera parte de los ejercicios que van a hacer es que después de una preposición siempre va a ir un gerundio. En este caso, aquí abajo nos están dando el listado de todas las preposiciones y los verbos en base a los cuales después debe ir un gerundio. Entonces vamos a checarlo rápidamente. El primero es to be excited about doing it. Estar emocionado por hacerlo.
To be worried about doing it, estar preocupado por hacerlo. Entonces, con esos dos verbos, to be excited, to be worried, siempre va a ir la preposición about y después de about va a ir un gerundio. La siguiente parte dice, to complain about doing it, quejarme por hacerlo. To dream about doing it, soñar con hacerlo. To talk about doing it, hablar sobre hacerlo. To think about doing it, pensar en hacerlo. Entonces, con estos cuatro verbos, complain, dream, talk y think, vamos a usar la preposición about o la preposición of. O sea, pueden usar las dos de manera intercambiada. O sea, pueden decir complain about o complain of, o pueden decir to dream about o to dream of, to talk about or to talk of, or to think about or to think of. Entonces, la siguiente sería apologize for, disculparme por hacerlo. To blame someone for doing it, culpar a alguien por hacerlo. To forgive someone for doing it, perdonar a alguien por hacerlo. To have an excuse for doing it, tener una excusa para hacerlo. To have a reason for doing it, tener una razón para hacerlo. To be responsible for doing it, ser responsable de hacerlo. To thank someone for doing it, agradecer a alguien por hacerlo. Entonces, vamos a usar siempre estas oraciones seguidas de la preposición for y después de esa preposición for va a ir un gerundio. Y así vamos a seguir con las demás, porque si me voy se va a hacer muy larga la clase. Entonces lo que vamos a hacer en las oraciones de allá abajo es basarnos siempre en nuestra lista de arriba. Entonces la primera oración dice el ejercicio 3 dice, looking at grammar, complete each sentence with the preposition and a form of go. Entonces dice que completemos cada oración con la preposición y con una forma del verbo go. Entonces la primera oración dice, we thought about going to the beach. Nosotros pensamos ir a la playa. Entonces, como se pueden dar cuenta, thought es el pasado del verbo think, pensar. Entonces voy a ir a mi lista en la parte de arriba y voy a ver dónde está. A ver, ¿dónde está think? Ah, aquí está think. Entonces, pensar sigue la preposición about o of. Entonces voy a escribir en el primer ejercicio. We thought about, de acuerdo a este cuadrito, pensamos en ir a la playa. Entonces acuérdense, aquí está la preposición, nos está pidiendo el ejercicio que hicimos el verbo go en su forma apropiada y le estamos poniendo ahí. Nosotros pensamos en ir, entonces la forma adecuada es que después de una preposición vaya un verbo en gerundio, que en este caso sería going. Entonces ahí quedaría, pensamos en ir a la playa. Entonces en el siguiente ejercicio dice we talked, nosotros hablamos, hay un espacio en blanco y there. Entonces sería, a ver, vamos a buscar primero la palabra o el verbo talk en el cuadrito, aquí está. Hablar, to talk about o to talk of doing something. Entonces en la número 2 vamos a escribir we talked about going there, ok. Entonces les voy a enseñar aquí en el Word cómo quedaría. Entonces sería número 1, we entonces, ¿qué agregamos nosotros? Nosotros simplemente agregamos la preposición que es about, de acuerdo al cuadrito que tenemos ahí, y el gerundio del verbo ir, que sería going. Ok, entonces es lo único que hicimos. Y pues en el siguiente ejercicio, we are interested
Vamos a buscar en la tablita dónde está interesado. Estamos interesados.